3 noches atrás, un campesino que volvía tarde de su milpa en la sierra de Arteaga, Coahuila, estuvo a punto de desmayarse cuando, al cortar camino por el borde del cuartel militar, vio unos dedos pálidos y cubiertos de lodo arañando la tierra helada para salir a la superficie. Un gemido ahogado, como una voz de ultratumba, acompañaba la escena. Un olor fétido, metálico y a tierra húmeda, le revolvió el estómago. Y lo más aterrador, cuando la cabeza de un joven emergió, sus ojos estaban desorbitados, llenos de una sed de venganza que helaba la sangre. Sus labios temblaron, pronunciando un solo nombre, Sandoval. Desde ese momento, el pequeño pueblo cercano al campo militar se vio sacudido por el miedo. Nadie se atrevía a acercarse a los terrenos del cuartel, porque todos creían que el espíritu de un soldado torturado se había levantado de su tumba, buscando al superior que lo había traicionado. En el campo militar número 44 y C, un enclave aislado en la sierra de Coahuila, la vida transcurría con una lentitud castrense, como si el tiempo se hubiera detenido entre los bosques de pinos y los áridos cañones. Pero detrás de esa aparente tranquilidad, en las barracas de la compañía de caballería, se gestaba una tormenta que crecía día con día. Todas las mañanas, Mateo Vargas se levantaba antes que nadie. A las 4:30 de la madrugada, cuando el frío de la sierra calaba hasta los huesos y la escarcha cubría las ventanas, él ya estaba de pie. Creía que el honor se forjaba en los pequeños actos, una litera perfectamente tendida, unas botas más limpias que las de los demás, y una disciplina férrea, incluso cuando el cansancio lo vencía. Pero en su corazón, a menudo sentía un vacío inmenso. Su padre, el general de división Guillermo Vargas, rara vez hablaba de sentimientos. Incluso en las pocas visitas que le hacía en la Ciudad de México, su rostro permanecía impasible, su postura recta como un mástil. La sonrisa cálida que Mateo recordaba de su niñez había desaparecido casi por completo, reemplazada por el peso de las estrellas sobre sus hombros. Los otros soldados a menudo veían a Mateo sentado en los escalones de la barraca, mirando hacia el camino polvoriento que conectaba el cuartel con el mundo exterior. Su mirada estaba perdida, como esperando algo que nunca llegaría. En un lugar tan cerrado como un cuartel, los rumores se esparcen más rápido que un incendio en pasto seco. Durante los últimos meses, todas las conversaciones giraban en torno al coronel Ramiro Sandoval, el comandante del regimiento. Los soldados lo veían a menudo con su círculo de oficiales de confianza, en especial con el capitán Adrián Fierro, un hombre cuya sonrisa encantadora ocultaba una crueldad sin límites. Se decía que Sandoval dirigía el cuartel como su feudo personal, el emperador de la sierra, le llamaban en susurros. Su palabra era ley, y su crueldad, una leyenda. Lo vi humillar a un recluta por no saludarlo con suficiente energía, susurraba un soldado en la línea del comedor. ¿Pero no hay reglas?, preguntaba otro. Para él, las reglas son para los demás. Pobre del que se cruce en su camino. Al principio, Mateo pensó que eran solo habladurías. Pero poco a poco, el comportamiento del propio Coano Sandoval comenzó a sembrar la duda en su corazón. El coronel parecía evitar el contacto visual con los soldados rasos, pero sus ojos de halcón lo escudriñaban todo, buscando cualquier signo de debilidad. Esa noche, el capitán Fierro entró en la barraca apestando a tequila. Mateo reunió todo su coraje. «Mi capitán, he notado que el entrenamiento ha sido especialmente duro últimamente». «¿Hay alguna razón en particular?», preguntó con cuidado. Fierro se secó el sudor con el dorso de la mano, lo miró de reojo y respondió con una frialdad que contrastaba con su aliento alcohólico: «Es trabajo, soldado. Si no lo hacemos así, ¿cómo vamos a forjar hombres de verdad?». Mateo guardó silencio, tratando de creerle, pero los ojos del capitán parecían ocultar algo oscuro. Esa noche, no pudo dormir. Miraba el techo de la barraca, escuchando los ronquidos de sus compañeros. Una sensación de extrañeza se apoderó de él. Era como si el uniforme que vestía, el mismo que su padre había portado con tanto honor, ahora fuera el disfraz de algo corrupto y retorcido. Al día siguiente, Mateo fue asignado a la limpieza de las caballerizas. Allí, el chisme era más afilado. Vi al coronel Sandoval apostando con el capitán Fierro a ver cuánto aguantaba un soldado haciendo lagartijas bajo el sol, susurró un cabo. El corazón de Mateo dio un vuelco.
contuvo las lágrimas y siguió paleando el estiércol. Cuando terminó, se sentó en un fardo de paja, mirando el anillo de graduación de la academia que llevaba en el dedo. Ese anillo, alguna vez lleno de esperanza y orgullo, ahora se sentía como un grillete frío y sin sentido. Mientras tanto, en la terraza de la comandancia, el coronel Sandoval estaba sentado en un sillón de cuero, con un puro en la mano. Su mente estaba llena de imágenes de poder. Recordaba las palabras de un político influyente de la capital unos días antes: si realmente quieres ascender, Ramiro, tienes que estar dispuesto a tomar decisiones importantes y demostrar quién manda. Esas palabras lo perseguían como el susurro de un demonio. Si sigo jugando según las reglas, me quedaré estancado en este maldito cerro. Con un golpe de autoridad, mi vida cambiará, murmuró para sí mismo. Sabía que un escándalo no era una opción. Este cuartel era una olla a presión que podía estallar. El general Vargas, el padre de Mateo, era el comandante de la policía militar, un hombre de principios intachables y poder inmenso. El divorcio entre su autoridad y la realidad del cuartel era imposible. Así que sus pensamientos se volvieron más oscuros. Imaginó cómo sería si el hijo del general simplemente desapareciera para siempre, o fuera quebrado de tal forma que nunca más hablara. Unos días después, Sandoval salió deliberadamente temprano de su oficina. Caminó por el campo de entrenamiento, deteniéndose en un claro cerca de un viejo mezquite. Este lugar está desierto. Por la noche, nadie pasa por aquí, susurró. Una leve sonrisa apareció en su rostro. Comenzó a imaginar un hoyo grande, un hoyo que pudiera tragarse la dignidad de un hombre. A partir de ese día, Sandoval a menudo ponía pretextos sobre inspecciones de rutina en los límites del cuartel, pero en secreto estaba marcando el lugar y buscando el terreno más adecuado para su plan. Mientras tanto, el capitán Fierro mantenía la presión sobre Mateo con tareas cada vez más humillantes. No me gusta que los soldaditos piensen demasiado, Vargas. Mateo respondía con la mandíbula apretada, tratando de sonar convincente. Estoy cumpliendo mis órdenes, mi capitán. Y en una noche con apenas una astilla de luna, Sandoval se paró junto al claro que había elegido. Un sudor frío le recorría la espalda, aunque el aire de la sierra era helado. El escenario era perfecto. Lo miró durante un largo rato y luego susurró: aquí es donde todo terminará. Esa noche, el aire en la sierra de Arteaga se sentía pesado. En la barraca pobremente iluminada, Mateo acababa de terminar de limpiar su fusil. La puerta rechinó. El capitán Fierro entró, con el rostro tenso. Vargas, finalmente estás aquí, dijo con una sonrisa torcida. Se sentaron uno frente al otro en la oficina del capitán. El único sonido era el zumbido de un foco fluorescente. Después de un interrogatorio sin sentido sobre sus deberes, Fierro dijo en voz baja: Vargas, hace mucho que no tenemos un entrenamiento especial. ¿Qué tal si esta noche vamos al campo de maniobras un rato? El aire está fresco y agradable. Mateo guardó silencio por un momento. La invitación sonaba como una llamada del destino mismo. Asintió. A la orden, mi capitán. Unos minutos más tarde, salieron al exterior. El camino de tierra que conducía al campo de entrenamiento estaba oscuro, iluminado solo por la pálida luz de la luna. Mateo se ajustó la guerrera, sonriendo débilmente. ¿Se siente como en los viejos tiempos, no, mi capitán? Cuando el entrenamiento significaba algo. Fierro no respondió. Sus ojos estaban fijos en un punto oscuro en el campo de maniobras, el lugar que Sandoval había elegido. Cuando llegaron, el viento nocturno soplaba frío. Fierro se detuvo justo al lado del claro. Su corazón latía con fuerza, un sudor frío le perlaba la frente. Se volvió hacia Mateo. Vargas, su voz era pesada. Mateo lo miró con una sonrisa cansada. Sí, mi capitán. De repente, dos soldados corpulentos salieron de la oscuridad y se abalanzaron sobre él. Mateo fue derribado violentamente. Mi capitán. ¿Qué está haciendo?, gritó en pánico. Mateo intentó levantarse, pero la tierra suelta se lo dificultaba.
Sus manos arañaron el borde del claro, sus ojos mirando a Fierro con confusión y terror. Fierro, ¿qué es esto? ¿Es una broma? Ayúdenme a levantarme. Fierro se paró en el borde, mirando hacia abajo sin una pizca de piedad. Estoy cansado de los niños ricos que juegan a ser soldados. Eres un estorbo. Necesito una tropa de verdad, y tú no estás en ella. Las lágrimas de Mateo rodaron por su rostro. Soy un soldado. Siempre he cumplido con mi deber. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Pero Fierro ya no escuchaba. Agarró una pala que había apoyado contra un nopal y comenzó a arrojar tierra sobre Mateo. La primera palada aterrizó en su hombro. Mateo gritó histéricamente. No, Fierro. No lo haga. Se lo ruego. Fierro apretó los dientes. Cada palada de tierra se sentía como si estuviera enterrando su propia frustración. Los gritos de Mateo se hicieron más débiles, su respiración pesada mientras su cuerpo se cubría con más y más tierra. Con su último aliento, susurró, un día, te arrepentirás de esto, Fierro. Las manos de Fierro se detuvieron por un segundo, temblando ante sus palabras. Pero la imagen del Koan Ocean apareció rápidamente en su mente, ahuyentando cualquier duda. Paleó más rápido hasta que el cuerpo de Mateo desapareció bajo la tierra negra. Silencio. Fierro se irguió, con el pecho agitado y el sudor empapando su rostro. Sintió una mezcla de alivio y náuseas. Está hecho, susurró. Se tambaleó de regreso a su oficina. El olor a café rancio le revolvió el estómago. Se derrumbó en su catre, pero cada vez que cerraba los ojos, veía el rostro de Mateo, lleno de lágrimas, lleno de gritos que nunca podría olvidar. Esa noche, Fierro estaba seguro de que todo había terminado. No tenía idea de que era solo el comienzo de su propia destrucción. A la mañana siguiente, un compañero de pelotón, Javier, tocó la puerta de la oficina del capitán. Mi capitán. ¿Ha visto a Mateo? No está en su litera. La puerta se abrió. Fierro apareció. Hola Javier. Vargas tuvo que irse a una comisión de emergencia, tartamudeó. Javier frunció el ceño. ¿Comisión? No dijo ni una palabra. Siempre me avisa cuando sale del cuartel. Un asunto familiar muy grave. Tuvo que irse deprisa, dijo Fierro con una sonrisa forzada. Javier no insistió, pero se sintió inquieto. Sabía que Mateo era un hombre de palabra que nunca se iría sin avisar. La sospecha comenzó a crecer. La noticia viajó hasta el comedor. Dicen que Vargas se fue. Raro. Lo acabo de ver en el entrenamiento ayer. Si realmente se fue, ¿por qué nadie lo vio partir? Quizás el capitán Fierro sabe algo. Esa tarde, el mayor a cargo de la disciplina interna fue a la oficina de Fierro. Capitán, he oído que el soldado Vargas fue a una comisión. ¿Puede explicar eso un poco más claramente? Fierro bajó la mirada, tratando de mantener la calma. Así es, mi mayor. Su tía está gravemente enferma. Vargas decidió irse de repente. No pude detenerlo. El mayor asintió lentamente, pero su mirada era aguda. Está bien. Pero ya sabe cómo es en este lugar, la gente se cuida mutuamente. No queremos malentendidos. Pasaron 2 días y Mateo no regresó. Javier, cada vez más preocupado, se encargó de llamar a los familiares de Mateo en la Ciudad de México con un pretexto. La respuesta fue impactante, ninguna tía estaba enferma, y no había noticias de que Mateo fuera a visitarlos. Esta noticia causó un alboroto. Los susurros se convirtieron en acusaciones. Si no fue con sus familiares, ¿dónde está Mateo? El capitán Fierro debe estar ocultando algo. Al tercer día, la policía militar se involucró. El teniente coronel Osorio llegó a la oficina de Fierro. Capitán Fierro, hemos recibido un informe de que su soldado no ha regresado en 3 días. ¿Puede explicarlo?, preguntó con firmeza.
Fierro intentó mantener la calma. Mi teniente coronel, el soldado simplemente se fue. Quizás necesitaba algo de tiempo a solas. Tuvimos un pequeño desacuerdo. Llevaremos a cabo una investigación, dijo Osorio secamente. Esa tarde, Javier caminaba cerca de la parte trasera del campo de entrenamiento. Notó un montículo de tierra fresca. El color era diferente. Las débiles marcas de una pala eran visibles. Su corazón dio un vuelco. Eso no es normal, murmuró. A la mañana siguiente, el teniente coronel Osorio regresó con otros 2 oficiales. Esta vez, entraron en la barraca. Revisaron los casilleros, la cocina, incluso el dormitorio. Toda la ropa de Mateo seguía colgada allí. Su cartera y su reloj favorito seguían en su lugar. Después de revisar la barraca, Osorio pidió permiso para inspeccionar el patio. Caminaron hacia la parte de atrás, hacia el campo de entrenamiento. Un lugareño que se les había unido susurró mientras señalaba. Señor, mire ese pedazo de tierra. Parece que fue cavado recientemente. Todos los ojos se volvieron. El montículo de tierra marrón era claramente visible. La policía militar comenzó a cavar. Fierro observaba, con el rostro pálido. Pero cuando el hoyo fue profundo, no se encontró ningún cuerpo. Solo tierra húmeda y raíces de árboles. Susurros estallaron entre la multitud. Bueno, entonces, quizás Mateo realmente sigue vivo. Fierro casi se derrumba. Intentó forzar una sonrisa. Ven. Se los dije. Solo estaba plantando unas papas. Pero en su corazón, un nuevo terror se apoderó de él. Si no había cuerpo, ¿podría Mateo seguir realmente vivo? En una vieja cabaña en el bosque, Mateo miró al cielo a través de una grieta en el techo, sus ojos ardiendo con fuego. Voy a volver. No como una víctima, sino como un testigo viviente. Y esa noche, por primera vez, Fierro sintió un miedo mayor que el de la policía, el miedo al soldado que creía haber enterrado para siempre. En una choza destartalada en el borde del bosque, Mateo yacía débil. Su cuerpo estaba cubierto de tierra, sus uñas rotas, su rostro pálido, pero sus ojos seguían abiertos, llenos de rabia. Acababa de salir a rastras de la tumba que su capitán le había hecho. Durante días, se escondió, sobreviviendo con agua de lluvia y raíces silvestres. El impulso de sobrevivir era mucho más fuerte que el dolor. Sabía que no podía volver a casa. Solo tenía un pensamiento: encontrar a alguien en quien pudiera confiar. Ese nombre estaba claro en su mente: Javier. La noche siguiente, con las pocas fuerzas que le quedaban, Mateo salió tambaleándose del bosque. En la esquina de un camino de tierra, vio una figura familiar, Javier, sacando agua de un pozo. Javier. Ayúdame, la voz de Mateo era un débil susurro. El cubo en la mano de Javier cayó. Se dio la vuelta, con los ojos muy abiertos. Dios mío. Mateo. Estás vivo. Corrió, tapándose la boca para no gritar. Rápidamente ayudó al cuerpo tembloroso de Mateo a entrar en su casa y cerró la puerta con fuerza. Esa noche, Mateo se lo contó todo. Javier lloró mientras escuchaba. Tenemos que denunciar esto a la policía, amigo. Esto es más que monstruoso. Pero Mateo negó débilmente con la cabeza. Todavía no, Javier. Si aparezco ahora, Fierro lo negará todo. Sandoval podría cubrirlo. Necesitamos pruebas. Tengo que esconderme por ahora. Javier accedió, prometiendo mantener a Mateo en secreto. Mientras tanto, la ciudad se agitaba cada vez más. Se extendieron los rumores de que la gente había visto el fantasma de Mateo vagando por el borde del bosque. 5 días después, el teniente coronel Osorio volvió con un equipo. Esta vez, eran más serios. Capitán Fierro, vamos a registrar su propiedad. Hemos tenido informes de ciudadanos sobre terreno sospechoso. Fierro se estremeció, pero no tuvo más remedio que aceptar. La policía fue a la parte de atrás.
Osorio se arrodilló y hurgó en la tierra con un palo. La tierra está suelta, murmuró. Como si la hubieran cavado recientemente. Volveremos mañana para excavar con el equipo adecuado, dijo Osorio con firmeza. Mientras tanto, no vaya a ninguna parte. Fierro estaba pálido. Esa noche, bebió solo, con las manos temblorosas. Cada vez que cerraba los ojos, oía el susurro de Mateo: un día, te arrepentirás de esto, Fierro. Al mismo tiempo, Javier escribió en secreto una breve carta a petición de Mateo. Con una pluma temblorosa, Mateo escribió: Teniente Coronel Osorio, soy Mateo Vargas. Sigo vivo. No le crea a Fierro. Apareceré cuando sea el momento adecuado. Javier entregó la carta directamente en manos del Teniente Coronel Osorio en la oscuridad de la noche. Osorio la leyó, con los ojos muy abiertos. Así que es verdad. Está vivo. Al día siguiente, la policía excavó el terreno del patio trasero de Fierro. Pero cuando el hoyo fue profundo, no se encontró ningún cuerpo. En casa de Javier, Mateo miraba por la ventana, con los ojos llenos de fuego. Y esa noche, por primera vez, Fierro sintió un miedo mayor que el de la policía, el miedo al soldado que creía haber enterrado para siempre. En la comisaría, el teniente coronel Osorio miraba fijamente la carta manuscrita de Mateo. Mientras tanto, en su casa, Fierro estaba borracho. Fierro, susurró una voz débil, que parecía salir del propio suelo. Saltó, mirando por la ventana. No había nadie. No, está muerto. Yo mismo lo enterré, murmuró. A la mañana siguiente, la ciudad estaba alborotada. Un vendedor afirmó haber visto a un hombre desaliñado caminando por el borde del bosque. La noticia se extendió como la pólvora. La ciudad estaba convencida de que el fantasma de Mateo los atormentaba, buscando venganza. Al séptimo día, la policía volvió. Capitán Fierro, venga con nosotros a la comisaría. Hay algunas cosas que tiene que explicar. En la sala de interrogatorios, Fierro estaba acorralado. Tenemos informes de ciudadanos de que su soldado nunca se fue. Sus pertenencias siguen aquí, y el terreno detrás de su casa fue claramente cavado recientemente. Así que, explique dónde está Mateo. Mientras Fierro era acorralado en la comisaría, de vuelta en casa de Javier, Mateo recibía cuidados de un médico voluntario llamado Leo. Le limpiaron las heridas y le envolvieron el cuerpo en tela limpia. No puedo esconderme para siempre, dijo, con los ojos todavía ardiendo. Fierro tiene que pagar. Esa noche, Osorio releyó la carta de Mateo. Su mente bullía. Decidió un plan: dejar que Fierro se acorralara, dejar que perdiera el control por sí mismo. Al otro lado de la ciudad, el coronel Sandoval comenzó a cambiar de actitud. Se negó a ver a Fierro. No quiero involucrarme, Fierro. La policía ya sospecha de ti. Si te atrapan, no arrastres mi nombre. Al día siguiente, los chismes explotaron en el mercado. Una mujer juró que vio una figura desaliñada en el camino cerca del bosque. La noticia llegó a Fierro. Esa noche, caminaba por su casa, con el rostro pálido. Imposible. No puede seguir vivo. Me aseguré de que estuviera muerto, susurró. Y desde detrás de la ventana de la casa de Javier, Mateo se sentó erguido, mirando a la oscuridad. Voy a aparecer. Voy a exponerlo todo. Fierro no se va a salir con la suya. El teniente coronel Osorio lo había preparado todo. Su plan era sencillo: dejar que la comunidad lo viera por sí misma. Dejar que un Fierro aterrorizado cometiera un error. El propio Mateo había estado esperando este momento. Una semana escondido le había dado tiempo para recuperar sus fuerzas. Esa mañana, el mercado de agricultores de Natar bullía como de costumbre. En medio del caos, Osorio y su equipo estaban disfrazados. Mateo caminaba lentamente, ocultando las cicatrices de su brazo con su chal. Sus pasos eran tranquilos, todo su ser centrado en un solo objetivo. A lo lejos, Fierro estaba de pie junto a una pila de madera.
Había venido con el pretexto de comprar cigarrillos, pero sus labios temblaban. Mientras sus ojos recorrían la multitud, se detuvieron en una figura delgada y con chal que caminaba lentamente entre los puestos. Sintió como si le hubieran arrancado el corazón del pecho. Mateo, murmuró Fierro. Comenzó a acercarse, con la respiración entrecortada. Al mismo tiempo, el teniente coronel Osorio dio una sutil señal a los miembros de su equipo. Se pusieron en posición, cortando las salidas. La multitud del mercado se tensó cuando alguien gritó, «Ahí está. Es el hombre de ayer». Mateo ya estaba lo suficientemente cerca. Su mirada estaba fija al frente. No corría. Quería que todos lo vieran, vivo. Fierro se acercó con pasos apresurados. Cuando estaban a solo unos metros de distancia, los sonidos del mercado parecieron desvanecerse. Toda la atención se centró en él y en la mujer. Mateo levantó la vista y sus miradas se encontraron. Fierro, su voz era firme, aunque teñida de dolor. La multitud rugió. Una anciana dejó caer su cesta. «Dios mío, es realmente Mateo. Está vivo». Fierro entró en pánico. Esto es una trampa», gritó. Osorio se adelantó, interponiéndose entre Fierro y Mateo. «Cálmese», ordenó. «Escuchemos». Pero Fierro no estaba tranquilo. Frente a 1000 ojos que lo miraban fijamente, comenzó a perder el control. Su pánico se convirtió en una ira incontrolable. «Todos ustedes. ¿Creen que soy un asesino?» Fue él. Era un soldado difícil. Fue Sandoval. Sandoval dijo que si me deshacía de él, podría tener la buena vida. Señaló hacia una pequeña puerta. Todas las cabezas se volvieron. Allí, Sandoval estaba helado, con el rostro pálido. La policía ya había obtenido una grabación de una conversación entre Sandoval y Fierro de semanas antes. En la grabación, la voz de Sandoval era clara: «Si te aseguras de que se vaya, me aseguraré de que tu vida cambie». La grabación se reprodujo lentamente. El mercado se quedó en silencio. Sandoval intentó defenderse. «Eso fue solo. Nunca le dije que lo matara». Pero Fierro se volvió aún más histérico. «Sí lo dijo. Dijo que si me atrevía, todo cambiaría». El teniente coronel Osorio se adelantó con unas esposas. «Fierro. Sandoval. Están ambos bajo arresto para ser interrogados». Mientras la policía se movía, Mateo se mantuvo erguido. Sus ojos todavía estaban rojos, pero su voz era tranquila mientras se dirigía a la multitud. «No quiero venganza. Solo quiero la verdad. Quiero que todos sepan quién realmente quería que me fuera». En medio del caos, un niño pequeño miró a Mateo. «Señor, ¿por qué se ve así?», preguntó inocentemente. Mateo se agachó, su mano temblorosa tocando la cabeza del niño. «Porque sobreviví», respondió simplemente. Esa noche en la estación, la tensión era palpable. «Fue todo culpa suya», gritó Fierro en la sala de interrogatorios, señalando a Sandoval. «Él es quien me tentó». «No me eches toda la culpa a mí», replicó Sandoval. «Tú eres el codicioso, Fierro. Tú eres el que enterró vivo a tu propio soldado». Osorio simplemente los dejó destrozarse con sus palabras, la grabadora funcionando en silencio. En otra habitación, Mateo estaba sentado con Javier y Leo. Osorio entró. «¿Estás listo para testificar en el tribunal?», preguntó. Mateo asintió lentamente. «Ya no voy a correr. Intentó enterrarme vivo. Ahora es mi turno de enterrar sus mentiras». Llegó el primer día del juicio. El tribunal estaba abarrotado. Fierro y Sandoval estaban sentados en el banquillo de los acusados. Cuando la puerta se abrió, Mateo entró. Toda la sala se quedó en silencio. Esa noche, comenzó su testimonio: «Fierro me estranguló, me arrastró al bosque y me arrojó a un hoyo. Estaba consciente mientras la tierra cubría mi cuerpo. Fui enterrado vivo por mi propio capitán.
La sala estalló. Fierro se levantó de repente, gritando salvajemente. Mentiras. Todo es una trampa. No me arrepiento de haberlo enterrado. Debería haber muerto de verdad. El tribunal estalló en indignación. El juicio fue una tormenta de acusaciones y negaciones, pero la propia confesión de Fierro, alimentada por la rabia, selló su destino y el de Sandoval. El día del veredicto, el tribunal estaba a rebosar. El juez leyó la sentencia. El acusado Adrián Fierro es condenado a cadena perpetua por el delito de intento de asesinato premeditado. El acusado Ramiro Sandoval es condenado a 15 años de prisión por conspiración para cometer asesinato. El martillo golpeó 3 veces. Fierro se retorcía y gritaba hasta que la policía tuvo que arrastrarlo fuera de la sala. El cuerpo de Sandoval se desplomó mientras se lo llevaban. La sala tronó con una mezcla de vítores y sollozos de alivio. Mateo cerró los ojos, respirando profundamente. El pesado peso sobre su pecho se levantó lentamente. Fuera del tribunal, el sol brillaba intensamente. Los periodistas rodearon a Mateo. ¿Qué quiere decir después de este veredicto?, preguntó uno. Mateo miró directamente a la cámara, su voz suave pero llena de significado. Solo quiero decir que nunca subestimen a un soldado fiel. Las heridas físicas pueden sanar, pero la herida de un corazón traicionado es mucho más profunda. Espero que este caso sirva de lección para que ningún otro soldado tenga que pasar por lo que yo experimenté. Sus palabras silenciaron a muchos. Por primera vez en mucho tiempo, Mateo sonrió una sonrisa genuina. Miró al cielo azul sobre él, seguro de que aunque su futuro estuviera marcado por cicatrices, su camino ahora estaba abierto, iluminado por una nueva luz de esperanza. Los días posteriores al veredicto se sintieron diferentes en la Sierra de Arteaga. El aire de la mañana, generalmente lleno de chismes, ahora estaba lleno de conversaciones de alivio. Mateo lentamente comenzó a construir una nueva vida. Comenzó un pequeño puesto en el mercado. La primera sonrisa que ofreció a un cliente tocó muchos corazones. Vieron que las heridas físicas y emocionales podían sanar si el corazón elegía levantarse. A veces, Mateo caminaba hasta el borde del bosque donde casi había perdido la vida. Se paraba cerca del lugar donde Fierro había cavado. Allí, rezaba en su corazón: te perdono, Fierro. No por ti, sino por mí. No quiero vivir con odio. Con el paso de los días, la Sierra de Arteaga encontró de nuevo la calma. Pero la historia de Mateo siguió siendo una lección contada de boca en boca. Los niños la escuchaban como un cuento de miedo. Los adultos la tomaban como una advertencia. Y los ancianos la recordaban como prueba de que la codicia puede hacer a una persona más cruel que cualquier bestia. El propio Mateo nunca más miró al pasado con lágrimas. Sabía que su vida estaba llena de cicatrices, pero también sabía que se le había dado la oportunidad de volverse más fuerte. El cielo del atardecer sobre la ciudad brillaba rojo, como si fuera testigo del largo viaje de un hombre